Desde el año pasado, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se ha vuelto una de las figuras más reconocidas, al ser el encargado de frenar la epizotia que ha afectado a nuestro país. Desde su primera aparición, fue aceptado por miles de mexicanos, quienes le han entregado su confianza, pero también tiene muchos detractores, quienes no dejan de atacarlo y cuestionarlo, buscando minimizarlo. ¿Cómo es posible que alguien que proyecta esa imagen que genera confianza sea tan aborrecido por la derecha? ¿Será acaso que no toleran nada o a nadie que con acciones dejen en evidencia lo podridos que están? Pero, ¿quién es Hugo López-Gatell? ¿De dónde viene? ¿Quién es su ascendencia? ¿Qué es lo que moldeó a quien es nuestra línea de defensa contra el azote que apareció por primera vez en China? Amigos de Conexión, pasemos a la información y ahondemos en la historia del médico, que ha robado cámara e incluso ha llegado a tener más popularidad que el mismo presidente. Roberto Morris, maestro en políticas públicas, dijo que las personas asimilan sus valores y socializan a partir de aquello a lo que han estado expuestas a lo largo de sus vidas. Un largo proceso de arquitectura de identidad que se nota en cosas tan simples como el hablar. Tratemos pues de averiguar un poco más a qué ha estado expuesto y cómo forjó a el hombre que es el que lleva la batuta de esta gran orquesta llamada México y cuya única finalidad es lograr que todos sigamos tocando. Hugo López-Gatell Ramírez nació en Ciudad de México el 22 de febrero de 1969. Es hijo del matrimonio compuesto por Francisco López-Gatell Trujillo y Margarita Ramírez Duarte. Es un médico epidemiólogo, investigador, profesor y funcionario público mexicano. Pero para revisar lo que la vida le ha puesto en su maleta, vayamos despacio y hagamos como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. Francisco López-Gatell Comas, su abuelo, nació en 1897 en Tarragona, municipio de Cataluña, España, que aún conserva las ruinas de un anfiteatro romano del siglo II, siendo en el Imperio Romano donde aparecen los primeros vestigios de los Gatell, así de antiguo su apellido, quienes son por herencia ancestral sefarditas judíos radicados en la península ibérica, nobles de Cataluña, cuyo apellido procede de la palabra hebrea Hatul, que significa gato. Antes que el abuelo del subsecretario, hubo otros que emigraron a Alemania, Francia, Estados Unidos y a diversos países latinoamericanos, Argentina, Chile y por último México. Es así que podemos encontrar parientes como Joaquín Gatell y Folch, autor de la primera cartografía de Marruecos, y a Josep María Gatell, uno de los mayores expertos en VIH y director del Centro Catalán de Investigación y Desarrollo de Vacunas contra el SIDA. El abuelo López-Gatell fue un ingeniero y militar republicano. Estuvo contra el régimen de Francisco Franco, al igual que cientos de catalanes en la Revolución de Octubre de 1934, cuando se proclamó el Estado catalán. Fue detenido por la falta de subversión militar y sancionado con detención perpetua por el Consejo Militar el 12 de octubre de aquel año. Al finalizar el conflicto civil y con la seguridad de que Franco establecería una dictadura que no dejaría de perseguir a quienes defendieron la democracia republicana, se refugió al igual que miles de españoles en Francia. Pero aún le faltaba otra batalla por pelear, ahora contra los hombres de la suástica. Mientras él seguía su lucha por la democracia, fue detenido y llevado a un campo de concentración, logrando dejar instrucciones para su esposa, diciéndole que buscara un barco que la llevara a ella y sus 3 hijos a México. Estando a punto de ser fusilado, logró salvarse debido a un golpe de ingenio, ya que la orden venía escrita en español, y al no entender el capataz del campo, la carta con la orden debía traducirse al francés.
Gatell alzó la mano, ofreciéndose para hacerlo, cambiando el contenido, y en lugar de decirle al capataz que la orden era fusilarlos a todos, tradujo que debía abandonar a su suerte en el bosque a todos los prisioneros. El abuelo corrió hasta llegar al puerto en busca de un barco que lo llevara a México para reencontrarse con su familia. Cuando abordó el barco que trasladaba a republicanos, quienes cobraban glorias a México, encontró allí a su esposa e hijos, que aún esperaban salir. Viajarían juntos a un terreno desconocido, pasando a ser parte de los más de 20,000 españoles que se exiliaron en el país con el apoyo del presidente Lázaro Cárdenas. En los registros de migración del Archivo General de la Nación aparecen las formas que indican que al menos 3 miembros de esa familia llenaron para establecerse en México como asilados políticos. Francisco, 1897, ingeniero. Francisco, 1925, químico. Alfonso, 1921, estudiante. Para 1945 sería el enlace de su cuñado, José María Trujillo Luis, ingeniero industrial, así como de Marina Díaz Cardona, profesora de piano. Ante migración, desde España traería a otros miembros de su familia a los que recibiría con los brazos abiertos en México. El ingeniero feneció 4 décadas después, el 25 de marzo de 1984, a las 20 horas en un hospital de Lindavista, a sus 87 años, cuando su nieto Hugo estaba en la adolescencia. Lo venció el cáncer de estómago. Su hijo Francisco no ejercería como químico, en su lugar sería médico, aquel joven que alguna vez, junto a su madre, esperaba en el barco que los conduciría a México, sería quien certificaría su expiración aquella noche de primavera. Francisco López-Gatell Trujillo nació en 1925 en Tarragona, España. Aquel joven que descendió de un barco que arribó al puerto de Veracruz, cargando los dolores por todo lo vivido, pisaba por primera vez el país que amaría hasta su final. Hablaba 5 idiomas, siendo el catalán su lengua madre. Llegó a portar un anillo con la figura de un gato en su mano. Además, era aficionado a estos animales, de quienes cuidó hasta sus últimos días, porque orgulloso se reconocía Gatell, y más allá del apellido, porque fueron estos animales los que lo salvaron, cuando tuvo que alimentarse de ellos para sobrevivir. Se dice que practicó la halterofilia, llegando a ser Mister México, aunque no hay registro de ello. Después se naturalizó mexicano. A sus 30 años obtuvo su título de médico en 1955 y un año después había sido aceptado en el Massachusetts General Hospital para estudiar urología, donde logró ser jefe de residentes para después especializarse en trasplantes de riñones. De regreso en México, solo pudo conseguir una plaza de jardinero en el Hospital 20 de Noviembre. Pero se fue abriendo paso, subiendo jerarquías, hasta volverse una pieza clave en el área de urología del hospital. El doctor Héctor Fidel Calderón, expupilo del doctor Francisco, cuenta que siempre le preguntó el por qué prefirió regresar a México a trabajar, cuando pudo haberse quedado en Estados Unidos y ganar un dineral, a lo que siempre le respondió que México le había abierto los brazos cuando no tenía nada, que la satisfacción de estar vivo, de poder tener una familia, ya nadie se la podía quitar. Sus alumnos cuentan anécdotas de quien a su consideración ha sido el mejor urólogo del país, entre ellas que el doctor López-Gatell padre hacía babear a muchas enfermeras en el hospital, por ser guapo, atlético y ojo azul, o el romance que tuvo con una amante de la pintura, Margarita Ramírez Duarte, la señora Magos, como la llamaban cariñosamente, una enfermera del Hospital 20 de Noviembre. No se sabe muy bien cómo pasó, pero se casaron y tuvieron 3 hijos. Algunos dicen que todo fue por una sonda Foley. El año que el hombre pisó la luna por primera vez y se alzaba en las masas para protestar contra el conflicto de Vietnam, en 1969,
tuvieron un hijo al que llamaron Hugo. De los dolores que le provocó la guerra no hablaba, pero fueron esas vivencias las que lo formaron como un hombre sensible, tan sensible que le entristecía ver las camas sucias de los pacientes en sus rondas a las 5 de la mañana, que lloraba cuando veía a los familiares de los enfermos recostados en el suelo, y no sentía vergüenza que le rodaran las lágrimas cuando les decía a sus estudiantes: sean honorables, sean gente de bien. Lo recuerdan con un libro siempre bajo el brazo. Leía todo el día. Publicó más de 200 artículos. Como docente, asesoró decenas de tesis, un paso en el que lo siguió su hijo. Se consolidó como uno de los mejores urólogos del país. Su nombre aparece en al menos 3 estudios relacionados con su campo de especialización. Fue parte de la creación de la unidad de trasplantes del Centro Hospitalario del Iste. Fue parte del equipo que elaboró el Manual de Procedimientos Médicos y Administrativos para lograr que, el 19 de febrero de 1975, frente a un ambiente expectante, con el escepticismo de muchos y la confianza de otros, se realizara el primer trasplante renal del Iste. En 2011, Alfonso, el paciente que recibió esta donación, seguía teniendo un riñón que funcionaba a la perfección. El doctor Francisco enfermó de amiloidosis primaria, un trastorno poco común. Además, era diabético. La enfermedad empeoró y terminó en la sala donde su hijo era jefe de residentes de medicina interna, en el Instituto Nacional de Nutrición. Es hora de dializarte, papá, le dijo, pero el hombre que había sobrevivido a tantos conflictos y que aún conservaba el anillo con un gato, se rehusó, se fue a su casa y llegó al fin de sus días la tarde del 22 de junio de 1999. Ruy López Ridaura, amigo de casi toda la vida de Hugo López-Gatell, fue el médico que certificó el deceso. A los 6 años, Hugo ingresó en el Colegio Madrid, institución creada para educar a los hijos de los exiliados por el franquismo. En esas aulas fue donde cursaría toda la educación básica. Tenía perfil de líder, enorme carisma y calidad humana. Siguió el ejemplo de su padre, siempre sirviendo a la salud pública, comenta el periodista Federico Campbell Peña, quien coincidió con el subsecretario en el colegio. Es ahí donde también conoció a su mejor amigo, Ruy López, y a los amigos junto a quienes formaría Cantera, la longitud de onda perfecta, una banda de rock progresivo, donde el joven Gatell tocaba la flauta transversal. En la banda estaban quienes harían después carrera en la música: Luis Alfonso Figueroa y Jacobo Lieberman, fundadores de Santa Sabina, además de Luis Ernesto Martínez, baterista de La Gusana Ciega, y Carlos López-Gatell, hermano del subsecretario que tocaba las percusiones y hoy es cineasta. Pero Hugo sintió que la música no era su vocación, y al salir del Colegio Madrid ingresó, como su padre, a la Facultad de Medicina de la UNAM, donde conocería a otro grupo de amigos, con los que mostraría su lado revolucionario. Formó parte del Consejo Estudiantil que se formó en 1986-87, el cual luchó contra la propuesta del entonces rector Jorge Carpizo, la cual pretendía privatizar la educación en el plantel, eliminar el pase automático del bachillerato a la universidad, así como la implementación de cuotas al alumnado. Pioneros del Consejo Estudiantil cuentan que el joven López-Gatell se unió tarde, cuando el movimiento ya estaba consolidado, pero el futuro médico no se unió a quienes luchaban dentro de la facultad, sino al grupo en el que se movían los dirigentes principales del movimiento, que se hacían llamar Llegó la Hora. Andrea González, actual directora de la Clínica Condesa, fue quien introdujo a la hora subsecretario con el grupo de medicina. Lo recuerdan como alguien diferente a la mayoría de los alumnos de la UNAM, un chico muy serio, siempre con un libro bajo el brazo, alternando los libros de medicina con los libros más políticos, siempre estudiando. Si esto suena como un déjà vu, los españoles dicen: de herencia le viene al galgo, aunque más bien en este caso sería al gato. López-Gatell
seguiría cercano a su mejor amigo Ruy López, miembro del equipo de expertos que hoy enfrenta el evento que ha tocado prácticamente a todos. Los López, llegó la hora, vota por los López. Era el eslogan que utilizaba esta dupla que quería ser parte del Consejo Universitario y que contó con la ayuda del caricaturista Rafael Baracas el Fisgón para crear sus carteles promocionales y así elegirse como consejero universitario. Ruy, su amigo, era su suplente. Como consejero universitario fue clave para definir el futuro de la Facultad de Medicina, pues, a diferencia de los viejos líderes de la facultad, él sí se acercó al entonces director, Juan Ramón de la Fuente, quien en esa época lograría consolidar el Plan Único de Especializaciones Médicas. Los López continuaron su amistad cuando en el 94 se graduaron de la carrera. Ambos obtuvieron su cédula como médicos en el 96 y se aventuraron a estudiar juntos también la maestría en ciencias médicas. Arantxa Colchero, que es una economista mexicana por la UNAM, también es la mujer con la que López-Gatell compartió su vida durante más de 2 décadas. Estuvieron casados de 1994 a 2019. Es hermana de la también economista Ana Colchero, que fue también un tiempo actriz de televisión. El padre de Arantxa y ex-suegro del galeno, Fernando Colchero Rosas, fue un médico cirujano sobresaliente, con especialización en ortopedia, y está registrado en el Catálogo de Inventores de la Secretaría de Economía, por el que internacionalmente se conoce como clavo colchero. Durante su matrimonio, aparte de dedicarse a sus tesis de especialización, se apoyaron mutuamente y se acompañaron a lo largo de sus carreras. La pareja compartió desde aulas en el Instituto de Salud Pública, firmaron estudios en conjunto. La ex esposa del subsecretario, aparte de economista, también domina el campo de epidemiología, pero ella decidió pelear batallas diferentes contra la obesidad y los factores que ponen en riesgo a las personas con VIH. En el sitio de la Secretaría de Salud, en las primeras líneas de su currículum, se puede leer médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología, sólidos conocimientos y entrenamiento de alto nivel en medicina clínica y epidemiología. Es así como comienza el largo listado de conocimientos, aptitudes y capacidades del médico que a partir de 2020 ha encabezado las medidas gubernamentales contra la pandemia por la enfermedad de COVID-19. Con todo esto, panistas, emesistas, priistas, perredistas e incluso algunos morenistas no dejan de atacarlo y criticarlo. Por el manejo de esta crisis, se le ha tachado de negligente y criminal por las bajas ocurridas durante el último año. Y es que la oposición ha querido derribar al galeno en múltiples ocasiones y aprovecha cada instante para lograr su cometido. El diputado Sergio Mayer, quien publicó en sus redes sociales, Hugo López-Gatell, más de 250,000 razones para que te llamen a comparecer, y tú te despides con mariachi, tantita madre, ¿no? Esto debido a que cuando se dieron por terminadas las conferencias vespertinas, un grupo de afectos a él lo despidió llevándole mariachi. Si por el contrario hubiera salido por otra parte, seguro Mayer diría, ¡qué grosero! No puedes agradecer un detalle. Por su parte, la arrepentida, la senadora del PAN, Lili Telles, ha criticado hasta el cansancio al subsecretario, con argumentos como, lástima que no existe vacuna ni medicina que atenúe tu imbecilidad y mezquindad. Llegó a sostener que ha pasado de la imbecilidad a la bestialidad. Se refirió a él como pequeño virrey de las camas vacías. Incluso le echó en cara que a funcionarios se le hacían pruebas al menor síntoma, mientras que a la gente del pueblo no. Creo que a la senadora se le olvidó que los funcionarios sí pueden darse el lujo de pagar el costo de una prueba, mientras el resto de la gente no. Y como estos hay muchos ejemplos. No tardará mucho para que lo critiquen porque a pesar de la tercera oleada se reabran las aulas y no haya un cierre total en el comercio. Y es debido a que no es la misma situación de hace un año.
La población más vulnerable ya está vacunada y para los jóvenes no es tan grave. Ellos prácticamente solo son portadores. En su mayoría, aclaro, es obvio que existen excepciones. A pesar de las agresiones, el epidemiólogo ha salido airoso de los múltiples intentos por vapulearlo. El subsecretario los ha puesto en su lugar, recordándoles que entregaron un sistema de salud desmantelado, un estado fallido en resumidas cuentas, donde 26 millones de personas no tienen acceso a una alimentación suficiente. 25 millones no tienen servicios básicos razonables de vivienda y 20 millones no tienen acceso a servicios de salud pública. Además, que la lista de factores que agravan el cuadro en caso de resultar inficcionado son exactamente aquellas que abundan en el país. Este es el status quo en el que México enfrentó el brote que nos ha sacudido. Los detractores han hecho gala de su capacidad para hacer crítica destructiva. Han afirmado lo que a su parecer han sido los errores del epidemiólogo. Y todas sus observaciones, las cuales pretenden sean juicio fundado, carecen de entendimiento básico y solo están compuestas de desconocimiento. Lo mejor que podrían hacer es volver a sus funciones, que es lo que sí saben hacer. Bueno, eso se supone. Y dejen el manejo de este evento a los expertos. Y si en realidad quisieran saber más del tema para poder opinar, no estaría mal que acudieran a uno de los cursos que ofrece México en salud pública o epidemiología. ¿Quién sabe? Con algo de suerte y el doctor López-Gatell sea quien lo imparta. Y recuerden que la mejor forma de acabar con un pueblo es hacer lo que se olvida de su pasado, porque está condenado a cometer los mismos errores. Amigo de Conexión, mil gracias por tu atención a este espacio. Si nuestro trabajo es de tu agrado, dale like, suscríbete al canal. Si estás en Facebook, manita arriba. Y recuerda que Conexión siempre al pie del cañón con la cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!